El Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento de los salarios mínimos con diferentes escalas, dependiendo del tamaño de las empresas, que promedian un 24%. También se aprobó una reclasificación de estas, creando la categoría de microempresa con un salario específico. El aumento para las empresas grandes es de un 19%, elevando el salario a 21,000 pesos. Las medianas empresas pagarán un aumento del 59%, llevando el salario a 19,250 pesos. Las pequeñas empresas pagarán un incremento de 20,2%, lo que elevó sus salarios a 12,900. El aumento para las microempresas será de un 11%, llevando el salario a 11,900 pesos. El incremento se pagará en dos etapas. La primera y de mayor proporción a partir del 16 de julio y la segunda y más pequeña en enero del 2022. Hay un ejemplo. Las empresas grandes pagarán a partir del 16 de julio 20,000 pesos. Y el 1,000 pesos. Y 1,000 pesos después en el 2022. Correcto. Entonces, la mediana empresa va a pagar 700 que van a quedar debiendo para el año que viene. Exacto. La reclasificación en la cual se ha basado este histórico acuerdo considera a las microempresas con hasta 10 trabajadores y ventas brutas de hasta 8 millones de pesos anuales. Las pequeñas de 11 a 50 trabajadores y ventas brutas de entre 8 hasta 54 millones de pesos en ventas anuales. Las medianas de 51 a 150 trabajadores y ventas de 54 a 202 millones de pesos en ventas anuales. Y las grandes con más de 150 trabajadores y más de 202 millones de pesos de ventas brutas anuales. Gabriel del Río, secretario general de la CAS, agradeció en nombre de los trabajadores la intermediación del presidente para lograr un salario que se acerca a lo real, tomando en cuenta la inflación que este año ronda el 10%. Dijo que aunque ese aumento no es del 40% al que era el que aspiraban, se trata de un éxito y llamó a continuar el diálogo para revisar también los ingresos de los trabajadores sectorizados en áreas como construcción, turismo y zonas francas. El incremento es el más alto de los últimos 15 años y compensa la inflación acumulada de los últimos 3 años, según Pedro Brache, representante del sector empleador. Brache sostuvo, sin embargo, que pagar dicho aumento será un verdadero reto para los empresarios en las circunstancias actuales, tras explicar que el pago de un salario de 20,000 les cuesta al empleador 34,500 pesos. El hecho es que no es posible que tú anuncies un aumento salarial al salario real de un 24%. Es decir, desde que tú escuchas que es un 24%, se cae de la mata que se trata de un aumento al salario mínimo. Entonces, habría que ver entonces, por ejemplo, las grandes empresas del Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿En qué medida garantizaría esto que ellos incluyan el aumento salarial? ¿Cuáles son las grandes industrias y grandes empresas que todavía se limitan a pagar el salario mínimo en la República Dominicana? Aparte de eso, yo tengo la impresión de que esto va a afectar seriamente a la pequeña y mediana empresa, que va a ser la gran perjudicada, porque finalmente el gran empresarial, las grandes industrias transfieren los aumentos a través de lo que producen. Entonces, en ese sentido, además, en medio de esta pandemia, nosotros tenemos una situación. Grandes, pequeños y medianos empresarios han visto cómo han aumentado los costos de producción, cómo han aumentado los servicios, cómo han aumentado los combustibles, cómo han aumentado. Bueno, los impuestos no han aumentado, pero hay que pagarlo y fijo y con muchas exigencias. La energía eléctrica no ha aumentado, pero los costos de producción en sentido general han aumentado, y no es verdad que esos grandes empresarios en medio de estos aumentos de las materias primas te iban a aceptar un aumento salarial donde ellos salieran verdaderamente afectados. Ahora, el presidente Abinader, que fue que lo anunció oficialmente, hubiese sido excelente si incluye el sector público, porque el sector público no te provoca ni inflación, no te provoca aumentos de precios, porque el peligro de los aumentos salariales en el sector privado es la forma en que te afecta la estabilidad del empleo. Muchas empresas que tienen 6 empleados, para asimilar el aumento salarial te cancelan 2. Tú estás viendo la parte, negativa. ¿Cuál es la realidad del sector público? Y tú la conoces peor
que el 80% de los Oye. servidores públicos ganan menos de 15,000 pesos. Sí, pero tú lo que tienes que ver que la parte más afectada y la mayoría de que emplean aquí es ese sector de no sectorizado. Emplean la mayoría tiene la mayoría de los empleos en la República Dominicana. Sí, pero si tú me dejas fuera zonas francas, no, pero turismo, no, pero construcción, agricultura, entonces es al sector servicio nada más que tú le estás provocando este aumento salarial. Es el 90%. Lo que pasa es que zona franca. Agricultura no está. No, lo que pasa es que zona franca, turismo y construcción tienen su escala que está establecida de cuál es el monto salarial y ellos lo tienen establecido y a veces pasa por encima. El que gana más de 33,000 pesos no está incluido. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo que debemos valorar? Que en tiempos normales de no pandemia, aquí en 20 años en el PLD de gobierno, no se logró nunca más de un 16% de aumento salarial a la empresa no sectorizada. Nunca se logró. Y el más reciente que se hizo, que dejaron, fue un 14%. Y nosotros en esta circunstancia, con empresas afectadas, con empresas que tuvieron meses paralizadas, se ha logrado un acuerdo para un 24%. Esto es un asunto que yo pienso que es histórico y que hay que celebrarlo. Para mí particularmente ese aumento salarial es un riesgo. Para mí es un asunto peligroso. No, pues eso en medio de esta situación de inestabilidad, fundamentalmente en los precios, tú a esas grandes empresas de servicios, tú venga a aumentarle, a aprobar un aumento salarial que uno sabe que no es verdad que ellos lo van a asumir. Pero es que tú estás exponiendo como si ese aumento salarial se haya impuesto por un decreto. No, ahí estuvo el presidente del CONEC, ahí estuvo César Dalgán, ahí estuvo William Matías, presidente de la Confederación Patronal, ahí estuvieron la Asociación de Industria, ahí estuvieron los pequeños y medianos, ahí estuvieron representados las microempresas, pero ahí estuvieron representados Rafael Pepe Abreu por la Confederación Nacional, Eulogia Familia, ahí estuvo Gabriel de Río Doñé, ahí estuvieron todos los empresarios, ahí fue un gran acuerdo que este país debiera estarlo celebrando en este momento, un gran acuerdo que se hizo. Ahí no fue un decreto para un aumento salarial, fue un acuerdo que, como dijo don Jaime, hacía varias semanas que estaban sentados los tres sectores, el Comité Nacional de Salario, la patronal y los trabajadores, el sindicalista. Claro, fue un gran acuerdo que se estableció, pero este acuerdo es la puerta de entrada a lo que será el pacto social que se va a realizar en la República Dominicana. Son tres grandes pactos: el pacto por la educación, el pacto fiscal y el pacto eléctrico en la República Dominicana. Ya se ha logrado el pacto fiscal, el pacto eléctrico. Ojalá eso lo agilice, ojalá lo agilicen lo del pacto eléctrico, porque las informaciones que se manejan son muy negativas en ese aspecto, en el sentido que el gobierno se ha visto obligado de 31,000 millones de pesos que era el subsidio de las EDES, desde norte, de sur y de este. Ese subsidio en este momento supera los 50,000 millones de pesos. Y entonces, ese barril sin fondo es evidente que el gobierno no lo va a resistir. Entonces, por eso yo quiero que el pacto eléctrico ciertamente se ponga en marcha. ¿Sabes qué tiene que hacer el pacto eléctrico? Tiene que reducir exoneraciones. Señores, más que ver la parte de negativa, lo que significa el aumento salarial en sí, hay que ver la parte de la reclasificación. Porque ahora las empresas se van a reclasificar por esos dos aspectos, o por el número de empleados o por la venta bruta. El capital. Entonces, antes se hacía por capital. Por eso que planteo que hay que esperar unas horas más. Cualquier empresa factura 8 millones de pesos claro, al año. Y eso es fácil de identificar también. Porque porque eso es está en impuestos internos y en todas partes lo que tú vendes bruto como empresa. Entonces, tú o aumentas por cantidad de empleados o aumentas por venta bruta. Esa es la reclasificación. Es la parte muy importante. Es una sincerización de qué pagarle a tus empleados. Claro. Por eso que planteo que necesariamente, porque estamos a nivel de un anuncio que por supuesto cuenta con el apoyo de la cúpula de los gremialistas. Imagínate, son 666,000 pesos al mes. Se lo factura cualquier ventorrillo. Ahora, los beneficios de eso es otra cosa. Pero bueno,
Vamos a esperar. Se revela, don Jaime, en medio de esa negociación, se revela el decreto que estaba en secreto del presidente Luis Abinader pensionando a los principales sindicalistas que estaban en la mesa principal esta mañana. Todos pensionados con 75,000 y 50,000 pesos cada uno, empezando por Pepe Abreu y Gabriel del Río Doñé, que fueron los que hablaron. Esos pensionados recientemente con 75,000 pesos los dos, en medio, porque eso es lo grave, Nelson Peralta, en medio de una discusión por la reforma del Código Laboral, de la Ley de Seguridad Social y de un aumento salarial, en medio de ese debate, que los representantes del sector sindical, del sector laboral, que los representantes de los trabajadores, a la calladita, estaban ahí todos con 75,000 pesos de pensiones, y por suerte el periódico Diario Libre consiguió el decreto y lo disparó. ¿Tú le vas a negar una pensión de 50,000 pesos a Pepe Abreu o a De Río? No, ahora, 75,000. Sí, tú se la vas a negar. No te preocupes que los cuatro principales tienen 75,000. A Mili Quesada la pensionaron con 100, Danilo Medina. Y a Dargisa Pantaleón. Bueno, di lo que tú quieras. Lo cierto es que es altamente sospechoso que los representantes del sector laboral, porque en esa reunión no estaban representando el sector laboral, estaban ya a nivel con los de ellos amarrados. Bueno, antes de llegar a ese acuerdo. Entonces, eso no me digas tú a mí que envíe un mensaje positivo. Lo que tú quieras para descalificar la calidad del aumento salarial. No. Pero hay que decir que fue un logro lo que no se puede descalificar. No se puede descalificar. Esto fue un logro en este momento para el sector trabajador. Ahora yo quisiera saber lo que te están oyendo a ti. Yo no creo que debamos tampoco apresurarnos, porque apenas se emitió hoy. Vamos a ver cuál será la reacción de los micros y pequeños, que son los que van a protestar, porque los grandes no van a protestar porque ya protestó su representante. Y él dijo que muchos van a tener dificultades para poder pagar 20,000 y pico de pesos como salario mínimo. Cada vez que hay un aumento salarial, el sector empresarial dice lo mismo. Sí, es posible que tengan razón algunos, otros no, porque es que aquí hay gente que quiere ganar más de la cuenta y los trabajadores no ganan. Mire, cuando el empresariado, escúchame Nelson, cuando el empresariado estuvo de acuerdo con esto, la mayoría de empresas tienen sus propios salarios mínimos. Claro. Sí, porque muchas de esas personas ganan por encima de eso. Por algo llegaron a este acuerdo. No les impacta en gran parte. Ahora, una información le tengo. Y le advierto a ese sector, si no lo conoce, que es la siguiente. Cuando el Comité Nacional de Salario firma un acuerdo de aumento salarial, eso es una ley. Eso es una ley, eso se convierte en ley. Ya todo el mundo sabe que va a tener que pagar. Exactamente, claro. Y eso es una ley. Entonces se pusieron de acuerdo. Ahí estaban los pequeños, los medianos y los micros representados. El problema, que yo no sé si es mundial, yo no creo, porque los chinos, los orientales no son así. Somos nosotros. El problema radica en que en la mayoría de los casos los empleados no son solidarios en las empresas, no se entregan a sus trabajos. Salario. No, van a ganar su salario y punto. O sea, a la empresa no le importa la gran cosa. Siempre están pensando en que el dueño es un explotador, que el dueño gana más dinero que ellos, que vive como un príncipe y ellos viven jodidos. Porque nadie piensa en que usted no se ha superado, porque nadie tiene la culpa de la desgracia del otro. El que se supera, el que trabaja. Le decía yo a ¿quién fue? En estos días, eso fue como la semana pasada, que un vendutero en un sitio me parece que es, no sé qué, no recuerdo ahora qué es lo que es, pero el asunto es que yo le pregunto que cómo está y me dice que está bien. Digo, eso me gusta. Dice, no, a mí me enseñó, mi padre me enseñó a mí a decir que estoy bien siempre. Digo, su padre me enseñó una buena filosofía. Porque si yo le pregunto a usted y somos conocidos, yo le pregunto que cómo tú estás y tú me dices que estás mal, después tú no me puedes decir préstame 100 pesos. Porque no te lo voy a prestar, porque o te lo regalo o no te lo presto, una de dos. Porque si tú estás mal, tú no me lo vas a pagar. Entonces hay una tendencia a lamentarse
a quejarse. Hay una tendencia del dominicano. Y hay una tendencia masiva a no sentirse parte de la empresa. No, hacen un trabajo me da la ganario. Digo yo, óigame, si usted hace esto y hay otra cosa, usted aprende a hacer la otra cosa. Cuando de repente usted llega a ser el gerente de la empresa, pero no se piensa en eso, lamentablemente. Pero bueno, es muy temprano para que estemos haciendo juicios sobre lo que va a pasar y las quejas que se van a producir. O sea que esperemos.